Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando la tarde de hoy. El tema que les voy a presentar es la terapia racional emotiva conductual y su aporte al buen vivir. ¿Sí? Tomando el buen vivir como una categoría relativa, es decir, sabemos que ningún ser humano puede alcanzar una perfección en esta vida terrenal, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña introducción antes de profundizar en el tema, la terapia racional emotiva conductual es un tipo de tratamiento psicológico diseñado para las personas emocionalmente perturbadas. Entonces, si nosotros vemos al ser humano emocionalmente perturbado, podemos pensar que la teoría también podría ayudar a que el ser humano salga de esa perturbación y recupere el equilibrio, que eso es precisamente lo que queremos hablar la tarde de hoy. Ese equilibrio emocional, como lo dije antes, relativo, pero que nos puede aportar grandes beneficios en nuestro día a día, ¿sí? Ahora, para comprender esto, tenemos que primero conocer dos elementos fundamentales de esta teoría. El primer elemento es la teoría considera que el ser humano se perturba emocionalmente cuando comienza a configurar un estilo de pensamiento irracional, ¿sí? Y también considera que el ser humano puede recuperar ese equilibrio emocional cuando hace una reestructuración de esas ideas irracionales y consigue un estilo de pensamiento racional. Ahora, si estamos nombrando un estilo de pensamiento irracional por un lado y un estilo de pensamiento racional por otro lado, lo que tendríamos que preguntarnos es qué estamos entendiendo por pensamiento irracional y por pensamiento racional, ¿sí? Entonces, lo que entendemos por pensamiento irracional es un pensamiento más bien de tipo ilógico, de carácter irreal, es decir, una forma de pensar que no se ajusta a los hechos que están sucediendo. En otras palabras, una distorsión del pensamiento. Y eso a su vez repercute en las emociones del ser humano de una forma enfermiza y hace que la persona entre en un cuadro de comportamiento desadaptativo. Por otro lado, el pensamiento racional vendría a ser el proceso inverso. Es decir, estamos entendiendo por pensamiento racional a un pensamiento de carácter lógico, una secuencia realista, en otras palabras, una forma de pensar que se ajusta a la realidad objetiva, ¿sí? Ahora, habiendo hecho esta introducción, quisiera que conozcamos de todas las emociones que tiene el ser humano, pues que generalmente son muchas emociones. Hay tres en especial que desembocan en una perturbación emocional. Estas tres emociones son la ira, la ansiedad y la depresión. Entonces vamos a comenzar analizando lo que es la ira, ¿sí? Bien, la ira es una emoción que se origina, como dijimos antes, por la forma de pensar, por un pensamiento de tipo irracional, ¿sí? ¿Cuál es el contenido en sí de este pensamiento irracional que genera ira en el ser humano? Es un pensamiento normalmente de tipo demandante, ¿sí? La persona llega a crear un patrón de ver la vida en donde demanda un trato justo, equitativo hacia las demás personas. Entonces, como podemos ver que en esta vida hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos, muchas personas están comportándose de acuerdo a las propias ideologías de ellos, muchos de ellos tienen también sus propios trastornos psicológicos, entonces esa demanda se va a ver frustrada en el día a día. Entonces cuando ocurre esa frustración y la persona está convencida de que necesita ese trato equitativo, justo, y por el contrario obtiene un trato injusto, ¿sí? Entonces comienzan los sentimientos de ira, ¿sí? Esa es la forma como entendemos la ira en el ser humano, ¿sí? Es una cuestión mental, un pensamiento de tipo irracional.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en ese momento? Como les dije antes, hacer una reestructuración cognitiva, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, hay una base filosófica que tiene, esta teoría, ¿no? Proviene de la filosofía griega, ¿sí? En donde Epicteto es el creador de esto, un filósofo, hace muchos siglos, dijo una frase espectacular. Él mencionaba que los hechos no perturban al ser humano, sino lo que perturba es la forma como interpretamos esos hechos, ¿no? Entonces, si le vemos así, que la interpretación que nosotros hacemos sobre los acontecimientos es el elemento clave para nuestra reacción emocional, entonces ahí tenemos que pensar en este momento. La responsabilidad, en gran parte, de cómo nos vamos a sentir, no es tanto de los acontecimientos externos, sino recae en uno mismo. ¿En qué? En la forma como interpretamos, cómo analizamos, cómo pensamos, cómo emitimos juicios acerca de lo que nos está sucediendo. Entonces, como dijimos al comienzo, la perturbación emocional tiene que ver con un análisis que nosotros hacemos de la realidad objetiva, pero hacemos un análisis de tipo ilógico, inflexible, ¿sí? Que no va acorde con los hechos. A eso denominamos pensamiento irracional, ¿sí? Entonces, como les dije al comienzo, hay tres emociones que perturban al ser humano, y como les dije, era la ira, la ansiedad y la depresión. Ahora me gustaría brevemente explicarles desde el punto de vista de la terapia cómo es que se origina la ansiedad. Como lo dijimos, las emociones emocionalmente enfermizas se originan por un pensamiento irracional. Acabamos de ver la ira, ¿no? Ahora, la ansiedad se origina cuando la persona comienza a construir un pensamiento de tipo autoexigente. Es decir, en el caso de la ira, la persona demandaba un trato justo hacia la otra persona. En el caso de la ansiedad, la persona se autoimpone realizar las tareas del día a día de una forma casi perfecta. Entonces, en esta realidad donde muchas cosas escapan de nuestro control, esa idea nuevamente se va a ver frustrada, ¿sí? La persona dice, tengo que hacer las cosas bien. Entonces, esa imperfección que está latente en el día a día nos va a llevar a que nosotros hagamos las cosas de una forma no tan sobresaliente. Y ahí es cuando generamos la angustia, ¿sí? Entonces, estamos viendo la ira y la ansiedad. ¿Cuál es el origen? Por una forma irracional de interpretar las cosas, ¿no? Ahora me gustaría pasar al tema de la depresión. La depresión es una afectación del estado de ánimo que igualmente es producida por un pensamiento erróneo, pero este pensamiento es generalmente una exigencia que le ponemos, pero a la vida, ¿no? A la vida le decimos que no tenemos que tener complicaciones, que esta vida tiene que ser fácil. Entonces, esas expectativas poco realistas nuevamente se ven frustradas. Entonces la persona desemboca una tristeza ya de tipo patológico, ¿sí? Pero de la cual no es consciente, atribuye a que las cosas no le están saliendo bien. Pero si vamos al origen, es que comenzó a demandar que la vida sea un lugar tan ideal donde se puedan satisfacer todos sus deseos, y lamentablemente no es así, ¿sí? Me gustaría indicarles que los grandes avances que se han dado en lo que tiene que ver a las ciencias cognitivas, porque la terapia de la cual les estoy hablando forma parte de las ciencias cognitivas, es decir, las ciencias que están dedicadas al estudio del pensamiento humano. Entonces, los grandes avances que se han dado es que si la persona se esfuerza por construir día a día un pensamiento más realista, de tipo objetivo, es decir, más acorde con los hechos, sus emociones van a estar en un mejor funcionamiento. Que por el contrario, si la persona
tiene esa tendencia a pensar de una forma inflexible, carente de lógica, irreal, sus emociones se van a ver bastante perturbadas, ¿sí? Con esta explicación que les hago, quisiera que quede abierto un espacio para que ustedes me hagan unas preguntas a mí, ¿sí? Y yo poderles contestar, ¿no? Porque estos temas son muy importantes en lo que tiene que ver a nuestra vivencia día a día, ¿sí? Les agradezco mucho y estoy a la espera de sus preguntas.